Estamos en un año de crecimiento, ¿sí? Y el pastor nos compartía la semana pasada, estamos leyendo Efesios 4, versículo 16, nos compartía la semana pasada creciendo en el cuerpo. Y aprendíamos cómo inevitablemente estamos unidos unos a otros e inevitablemente todo lo que nosotros hacemos afecta al otro y todo lo que el otro hace nos afecta. Ahora, esa es una realidad espiritual, es una verdad, es una ley que no podemos romper. Así que es una ley que se va a cumplir sí o sí, queramos o no. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos, cómo crecemos en el cuerpo? Y el título de la prédica de hoy es Creciendo en comunión. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 4 otra vez, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Y dice así. ¿Lo leemos todos juntos, les parece? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ahora sí lo leemos todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para leerlo, bien fuerte. Bien fuerte, vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, un fuerte aplauso a su palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento. Y hay una frase que está acá, luego que dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí. Y es interesante cómo nos describe el cuerpo. Y ahí usa dos palabras, que es concertado y unido. Y yo quise entender un poco a qué se refería con estar concertado y con estar unido. Y la palabra concertado ahí en el original es unir estrechamente, organizar compactadamente. Y creo que como iglesia, para poder funcionar como cuerpo, para poder crecer en comunión, es necesario estar concertados, es necesario estar unidos y organizados compactadamente. Necesitamos tener un tiempo de preparación. Necesitamos tener un tiempo de preparación interna entre nosotros. Así como los equipos de fútbol, de algún deporte, tienen su entrenamiento, tienen su concentración, así como los ejércitos tienen su cuartel donde realizan estrategias, donde corrigen situaciones, nosotros necesitamos exponernos a corregirnos, a limar asperezas, a pasar tiempo juntos, a poder acomodarnos a la visión que Dios le dio a nuestros pastores, a poder organizarnos compactadamente, a poder limar nuestras asperezas, a poder aprovechar las casas de vida para poder exhortarnos, animarnos y crecer juntos. Necesitamos ponernos de acuerdo. Es imposible, así como el cuerpo es una ley espiritual que se cumple sí o sí, hay otra ley que se cumple sí o sí, es que sin comunión no hay crecimiento. Sin comunión no hay crecimiento. Y esta es una condición, es una ley espiritual que se cumple sí o sí. ¿Cuántos quieren ver crecimiento este año en la iglesia? ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver crecimientos en sus vidas? ¿Amén? En sus familias, en sus trabajos. Necesitamos comunión, pero para eso necesitamos estar como iglesia organizados.
como iglesia, unidos, tomarnos un tiempo para poder reconciliarnos, para poder ponernos de acuerdo, pero no solamente eso. Dice bien concertado y unido. Y la palabra unido acá me gusta porque en el original no es un adjetivo como está acá, que dice unido, sino que es un verbo. Y en el original, unido significa impulsar juntos. Entonces, como cuerpo, para crecer en comunión, tenemos que estar organizados compactadamente, ponernos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo y organizarnos para ser impulsados y enviados a lo que Dios quiere hacer a través nuestro. No podemos ser enviados, no podemos ser impulsados si antes no nos ponemos de acuerdo. Imagínense, si un ejército va a la guerra así improvisadamente, sin ponerse de acuerdo, cada uno hace lo que quiere, sería un desastre, sería una masacre, no lograrían nada, no llegarían a ninguna victoria. Esa misma ley se cumple en la iglesia. Si no nos ponemos de acuerdo, si no limamos nuestras diferencias, si no nos tomamos un tiempo para unirnos, no vamos a poder ser impulsados a lo que Dios quiere y por consecuencia no habrá crecimiento. Y la palabra comunión, quizás muchos saben, en el original, en el griego, es la palabra koinonía. Quizás muchos la hayan escuchado y en el original, literalmente, comunión significa sociedad. Significa participación, interacción, ayuda, compañerismo, contribución y ofrenda. Somos una sociedad. Y en una sociedad uno pone de su parte, ¿no? Cuando uno se asocia con alguien, como por ejemplo para armar una empresa, cada socio tiene que poner un capital, tiene que poner una parte. Sin esa parte que aporta, no puede ser un socio, no puede participar luego también de los beneficios de esa empresa. Nosotros somos una sociedad. Todos, absolutamente todos acá, tenemos que poner nuestra parte. Hay una parte, hay un rol que cada uno de nosotros debe cumplir. A todos nosotros nos toca una parte. Y si no estamos haciendo la parte que nos toca, entonces estamos en falta con el cuerpo y estamos en falta con el propósito que Dios tiene con nosotros. Y una sociedad se caracteriza por tener un objetivo, un propósito. Uno no se asocia a alguien porque sí, sino porque tiene un propósito, un objetivo común. Por ejemplo, una empresa, unos socios se pueden asociar con el fin de ganar dinero, con el fin de lucrar. Uno puede armar quizás un colegio, una institución educativa con el fin de educar, o una ONG con el fin de realizar alguna beneficencia, con el fin de alcanzar una causa en común. Y así como todas estas organizaciones tienen un objetivo, un propósito común, así como un matrimonio también es una asociación que busca un proyecto común que lo va a determinar ese matrimonio, esa familia, la iglesia también tiene un objetivo común. No venimos acá a buscar nuestros propósitos, nuestros ideales, nuestros deseos, nuestra voluntad. Ya Dios se adelantó a todos nosotros y Él, el dueño de la iglesia, ya trazó los objetivos para nosotros. Y el versículo que leímos anteriormente, que es en el cual se está basando estos domingos, es una continuación de toda una oración y todo un desarrollo que está haciendo Pablo en los Efesios. Y en el capítulo 4 también de Efesios, versículo 12 al 13,
¿Se acuerdan? En el versículo 11, Pablo dice, Él constituyó a algunos apóstoles, maestros, ¿se acuerdan? Y en el versículo 12 dice, a fin, cuando dice a fin, o cuando dice para, nos está hablando de un propósito, nos está hablando de nuestro objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un objetivo común, hay una ruta trazada, hay algo que todos acá, como parte de ese cuerpo, debemos buscar y tiene que ser nuestra prioridad y tiene que ser nuestro enfoque y tenemos que levantarnos todos los días pensando ¿qué puedo hacer hoy desde mi lugar para poder colaborar en este objetivo de la iglesia que Dios nos puso a cada uno de nosotros? Y podemos rescatar de esto, perfeccionarnos unos a otros. ¿Cuántos hemos sido perfeccionados en los encuentros de casas de vida? ¿Cuántos hemos sido perfeccionados y animados al poder escuchar la palabra de alguien, a poder recibir alguna exhortación, algún consuelo, alguna enseñanza, alguna corrección? ¿Cuántos hemos sido perfeccionados al recibir un consejo, al venir acá y escuchar una palabra? ¿Cuántos de nosotros pudimos realmente beneficiarnos de ser perfeccionados? ¿Cuántos de nosotros hemos, quizás sin darnos cuenta, perfeccionado a otros? Muchas veces uno da palabras, muchas veces uno hace cosas por el bien del otro y ni se imagina el impacto que eso puede causar en la otra persona. Y cómo de esa forma estamos colaborando con el objetivo que Dios quiere para la iglesia, que es perfeccionarnos unos a otros, que es ser cada día mejores. Pero no solo eso, sino edificarnos, crecer, desafiarnos aún más. Que este lugar se quede chico, que se quede chico, que hayan 2 cultos, que nos podamos edificar no solamente también en la cantidad, sino edificarnos en nuestra vida personal, de ir desafiándonos a más. ¿Cuántos hemos sido edificados por nuestros hermanos? ¿Cuántos hermanos nos han enseñado cosas? ¿Cuántos hermanos han sido partícipes activos en nuestro crecimiento, en nuestra edificación? Yo tengo algunas personas íntimas que realmente han sido partícipes, pero muy activos en mi edificación, en nuestra edificación con mi esposa, como matrimonio, como familia. Y yo te invito a que si todavía no te estás exponiendo a un ambiente de edificación, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que asistas a tu casa de vida, que te dejes edificar por otros, que te dejes animar, que te dejes bendecir. Dios quiere que alcancemos la unidad de la fe y la unidad del conocimiento de Cristo. Ahora, el crecimiento proviene de Cristo, pero el cuerpo crece a medida que cada uno de nosotros cumple con la tarea del crecimiento que nos corresponde. Y el versículo 7, también del capítulo 4 de Efesios, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y gracia acá también se puede transformar como don. El crecimiento no es una responsabilidad de los pastores, no es una responsabilidad solo de los pastores, no es una responsabilidad solo del liderazgo, no es una responsabilidad solamente de los servidores, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Dice acá la palabra que a cada uno de nosotros se nos dio una gracia, a todos, a cada uno de nosotros, y no vamos a poder alcanzar el potencial del crecimiento que podemos alcanzar como iglesia hasta que cada uno de nosotros use esa gracia para el objetivo que Dios nos puso.
para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué cosas quizás me estoy escondiendo? ¿Qué gracias que quizás Dios me dio para bendecir, para entregar, para darme, quizás me la estoy guardando? ¿Qué cosa quizás que por miedo no estoy haciendo? Muchas veces el miedo es lo que paraliza, es lo que impide el crecimiento espiritual, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento individual. ¿Por qué? Porque no nos animamos a poder dar, a poder hacer lo que Dios nos dio. Quizás por vergüenza, quizás por comodidad. Quizás podemos pensar, bueno, pero ya hay gente que hace esto. ¿Para qué me voy a sumar si ya hay gente que está orando, ya hay gente que está sirviendo acá como mujer, ya hay gente en la alabanza? No, Dios te va a pedir cuenta de la gracia que Él te dio y de cómo la usaste para el crecimiento de la iglesia. No hay cupos limitados para el servicio en la iglesia. Hay cupos ilimitados. El Señor multiplica aún más de lo que podemos pensar. Y no podremos experimentar el verdadero crecimiento hasta que tengamos conciencia del cuerpo y procuremos la unidad desde nuestro lugar. ¿Y saben qué? Queramos o no, estamos juntos en esto. Decirle a la persona que está al lado tuyo, a ver, estamos juntos en esto. A la del otro lado, a ver, estamos juntos en esto. A la persona que tenés ahí adelante, estamos juntos en esto. ¿Es lo que te tocó? Pero bueno, estamos juntos en esto. Es así. Es así, y Dios puso una gracia en cada uno de nosotros. Aunque quizás todavía no la hayas descubierto, está ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer en comunión? ¿Cómo hacemos para poder experimentar el vivir en el cuerpo? Bueno, 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo acá está hablando a los corintios y está poniendo de ejemplo a la iglesia de Macedonia. Estaba el apóstol Pablo juntando una ofrenda para los hermanos que estaban siendo perseguidos en Jerusalén y estaba tirándole como una indirecta, no tan indirecta, a los hermanos de Corintios para que se sumen también a la ofrenda, a ver si se sumaban, ya que a los hermanos de Corinto estaban mejor económicamente, y pone de ejemplo a los hermanos de Macedonia, los hermanos de la iglesia de Filipos, que habían sido la primera iglesia en Europa, una iglesia muy, muy nueva en la fe, y los pone de ejemplo, porque ellos, aún a pesar de que eran pobres, lo dice ahí, eran pobres, se habían dado completamente. Dice capítulo 8, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La iglesia de Macedonia podía experimentar la comunión, que acá se traduce como ofrenda, porque tenía conciencia y reconocía la gracia de Dios en su vida. No podemos vivir y crecer en comunión como iglesia hasta que no reconozcamos la gracia del Señor en nuestra vida. La iglesia de Macedonia reconocía todo lo que Dios le había perdonado. Todos ellos venían de trasfondos paganos, totalmente anticristianos, antijudíos, y ellos reconocían la gracia en su vida. Y por eso respondían con gratitud y se entregaban por completo. No importa que eran pobres, se entregaban por completo y tampoco lo hacían con tristeza, sino que lo hacían con alegría. Es más, y le insistían a Pablo, queremos hacer más por esta gente, por nuestros hermanos.
La comunión empieza cuando reconocemos la gracia hacia nosotros y respondemos con gratitud. ¿Cuántos de nosotros quizás creemos que lo que tenemos nosotros es nuestro? ¿Cuántas veces nos comimos la mentira de creer de que quizás eso bueno que podemos hacer es nuestro y que nosotros decidimos cuándo y cómo lo usamos y a quién bendecimos? Todo lo que tenemos nosotros es por gracia. Todo lo que tenemos nosotros es por gracia. No hay nada nuestro dentro nuestro. Todo es de Él y todo tiene que ser usado para Él. Cuando nosotros empezamos a comprender espiritualmente, no mentalmente ni intelectualmente, de que todo lo que tenemos es por gracia, entonces todo lo que tenemos en verdad no es nuestro. ¿Por qué la iglesia de Macedonia hacía esto de darse por completo? Porque entendía que no era de ellos, que era de Dios. ¿Cuántos de nosotros acá tenemos que renunciar al egoísmo? ¿Cuántos de nosotros tenemos que renunciar al individualismo, al personalismo? ¿Cuántos de nosotros tenemos que renunciar a esas actitudes que nos hacen aislarnos, que nos hacen reservarnos, que nos hacen ser egoístas con lo que Dios nos dio? La comunión tiene que ser basada en la gracia de Dios. Pero no solamente empezamos a poder crecer en comunión cuando comprendemos la gracia, sino que necesitamos humildad para reconocer nuestra necesidad del otro. ¿Cuántos creen que necesitan al otro? A ver, decile a tu vecino, yo te necesito, decile, a ver. Pero tampoco para que le mientan así, con convicción. Pero ahora decile, pero vos me necesitas. Ahí está. Ahí la hacemos completa. Y hay un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para poder crecer en comunión como iglesia, para poder experimentar la comunión y la unidad, tenemos que tener humildad para reconocer nuestra necesidad del otro. Tenemos que reconocer que tanto el otro como nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo, nos estamos equivocando. ¿Cuántos quizás de nosotros por alguna herida, quizás porque alguien habló mal de nosotros, quizás porque alguien nos falló, rompimos la comunión del cuerpo? Y no crean que cuando uno rompe la comunión con un hermano, eso queda solamente entre vos y la otra persona. No, eso rompe la comunión del cuerpo. El pastor predicó el domingo pasado, el cuerpo está todo unido entre sí, todo conectado. No es que hay algo que después no está conectado con otra cosa, absolutamente todo está conectado. Y como dije al principio, no va a haber real crecimiento hasta que aprendamos a crecer y a vivir en comunión. ¿Cuánto quizás de nosotros tengamos que, cuando salgamos de acá, ir a reconciliarnos con alguien? Pensá ahí, pensá en la persona que menos soportás. Mirá el techo. La persona que menos soportás de la iglesia acá, en tu mente. Esa persona es parte del cuerpo también. Esa persona, aunque vos no lo quieras asumir, vos la necesitás. Y esa persona te necesita a vos. Hay algo que vos le aportás al cuerpo que no le aporta nadie más. Y vamos a tener una eternidad juntos, así que es mejor que arreglemos las cuentas ahora, ¿no? Porque después vamos a estar juntos. No va a haber crecimiento hasta que no arreglemos
los problemas que tenemos entre nosotros. Humildad en nuestro trato, paciencia. ¿Cuánto nosotros quizás a la primera que alguien se equivoca, listo, ya está, esta persona, no le puedo confiar más en esta persona. Esta persona es un desastre, no va a cambiar más. Si Dios tiene gracia con nosotros y la renueva todos los días, ¿quién soy yo para no aplicar esa misma gracia? Y cuando podamos realmente experimentar esa gracia, no solamente recibir la gracia de Dios, sino tratarnos con gracia entre nosotros, el crecimiento va a ser imparable. ¿Cuántos creen que el crecimiento va a ser imparable si vivimos en comunión? ¿Amén? Y no es porque lo estoy diciendo yo, es porque lo dice su palabra acá. Él nos promete que va a haber crecimiento cuando vivamos en comunión. Entonces, comunión basada en la gracia de Dios, comunión basada en la humildad para reconocer nuestra necesidad del otro, pero la comunión también se manifiesta en generosidad para compartir hacia otros. Y compartía el pastor Héctor en Hechos 2:44, a ver si lo podemos buscar. Versículos conocidos si los hay. Se nos habla de los primeros días de la iglesia y cómo era su forma de vida. Hechos 2:44 al 45 dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay otro versículo también en Hechos 4 que nos vuelve a repetir esta misma actitud que tenían los primeros cristianos, que nos hablan de que nadie consideraba que lo que tenía cada uno era suyo. Ellos tenían este principio. Ninguno consideraba que las cosas que tenían eran de ellos. Por eso las podían compartir. Y eso viene del comprendimiento de la gracia de Dios hacia nosotros, pero también de entender el principio de que somos un cuerpo, de que somos una sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando movemos dentro, por ejemplo, ¿no?, de una empresa, un recurso, de un área a otra área, eso no se pierde. Está en el cuerpo. Lo mismo pasa en la iglesia. Hablábamos antes del ejemplo de la iglesia de Macedonia en 2 Corintios. Y si volvemos a 2 Corintios 8, del capítulo 13, del versículo 13 en adelante, Pablo sigue hablando y poniéndolos de ejemplos. Y leyendo esto descubrí algo muy interesante. Versículo 13 del capítulo 8 de 2 Corintios. Dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Hablando de riqueza está hablando. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y yo no sé si lo descubriste, pero hay un principio espiritual acá muy fuerte, y no estamos hablando de comunismo, ni socialismo, ni que hay que vender todas las cosas y vivir en un kibutz o como unas comunidades. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un principio de igualdad espiritual y que viene del entendimiento de que somos un cuerpo. Y de que si hay un hermano que tiene de más, porque Dios lo bendijo, y hay un hermano que tiene de menos, lo dice acá el apóstol Pablo, no lo estoy inventando yo, tenemos que
de alguna forma compensar. No sé si me explico. Si el otro, no solamente hablando no solamente hablando de las riquezas, sino llevándolo a todo plano, debemos compensarnos unos a otros. Nosotros nos complementamos. Dice ahí Pablo, ¿no? Cuando a vos te falte, el otro va a tener y te va a dar y va a cubrir esas necesidades. Y cuando vos tengas de más, vos vas a cubrir las necesidades del otro. Hay un principio de igualdad. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene que ser para todos. No puede haber crecimiento para algunos. No puede haber una élite iluminada dentro de la iglesia que crezca, que se llene de conocimiento, que se llene de dones, de capacidades, de carisma, de fama, de poder, y todo el resto estancado, sin crecer espiritualmente, ni en conocimiento, ni intelectualmente, ni económicamente. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pablo nos habla acá de un principio de igualdad, en que todos, absolutamente todos tenemos que crecer. Para poder experimentar el vivir como un cuerpo en unidad, nuestra forma de vínculo tiene que ser a través del amor. ¿Cómo es nuestra forma de vincularnos sinceramente con nuestros hermanos? ¿Cuántos quizás nos vinculamos por conveniencia? ¿Hay quizás algún vínculo por conveniencia? No estoy hablando de plata, estoy hablando por conveniencia en el sentido de que quizás yo me relaciono con mi hermano porque mi hermano me hace sentir bien y busco solamente eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos que revisar la forma en que nos vinculamos con nuestros hermanos? ¿Cuántos quizás nos vinculamos o nos relacionamos con el otro a través del poder, sin darnos cuenta, a través de la manipulación, utilizando a las personas para los propósitos y los fines que nosotros queremos? ¿Cuántos utilizamos a las personas para sentirnos bien con nosotros mismos? Eso no es amor. Eso es manipulación. Así es la forma en la que se maneja el mundo, así es la forma en la que se maneja el diablo. La forma para vincularnos entre nosotros es a través del amor. Y si quieren lo pueden llevar a una familia. En el amor uno busca primero el bienestar del otro. Eso es el amor. Buscar el bienestar del otro. Y cuando uno ama, uno renuncia. Cuando uno ama, uno entrega. Cuando uno, me imagino, no soy padre todavía, pero me imagino que cuando uno planifica y tiene hijos, uno sabe que tiene que renunciar, me imagino, a tiempo, que quizás tiene que renunciar a pasatiempos, a dormir. Uno renuncia por amor. No hay forma de relacionarnos en amor entre nosotros si no hay renuncias. No hay amor sin renuncias. Jesús mismo renunció a la gloria, al trono, al estar en paz, tranquilos con el Padre, para humillarse por amor a nosotros. El ejemplo máximo de entrega y de renuncia. Quizás muchas veces quisimos creer o autoconvencernos de que amor es simplemente tratarnos bien entre nosotros, ¿no? Y es fácil. No, amar no es fácil. Amar implica renuncias. Y cuando quizás el Espíritu Santo ahí me está hablando, me está queriendo decir algo, me está diciendo, anda a hablarle a esta persona, anda a decirle tal cosa, anda a visitarlo a la casa, mandale un mensaje de texto, llámalo por teléfono. Y es el Espíritu Santo que está hablando ahí y te está pidiendo que renuncies a tu comodidad. Te está pidiendo que renuncies quizás a estar en tu casa tranquilo. Quizás te está pidiendo que renuncies a tu tiempo libre para servir a Dios. Es increíble que tengamos que, lamentablemente, todavía motivar a la gente para que sirva cuando debería ser una reacción natural. Si yo amo al otro, yo quiero servirle, yo quiero hacerle un bien, yo quiero aportarle al otro. Yo entiendo que estoy en este cuerpo. Entiendo que soy necesario, entiendo que necesito de los demás, entiendo que tengo un rol que cumplir y entiendo que también si yo no crezco, la iglesia no crece. Cada uno de nosotros tiene que crecer
en el amor hacia los hermanos, en renunciar. ¿A qué cosas tenemos que renunciar en esta mañana para poder realmente cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Ahora, creemos que si experimentamos cada una de estas verdades que Dios nos muestra, por supuesto, equivocándonos, avanzando, retrocediendo, pero creciendo y persiguiéndolo, hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios para la iglesia, hay promesas de Dios para nosotros. Y Dios no es hombre para incumplir sus promesas. Dios cumple su palabra, amén. Y en el mismo versículo que estábamos leyendo al principio, en Efesios 4, en el versículo 16, termina: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios mismo nos promete que si procuramos vivir en comunión, recibiendo de su gracia y dando desinteresadamente, siendo generosos, tratándonos con humildad, reconociendo nuestra necesidad del otro, relacionándonos y vinculándonos a partir del amor y renunciando, Dios promete crecimiento. Dios promete crecimiento a su iglesia. Y gracias a Dios, y pudimos ver cómo en todo este tiempo, acá en Senda de Vida, en la iglesia, hemos visto quizás un crecimiento mayor a lo que esperábamos cada uno. No sé si quizás alguno esperaba algo más rápido todavía, pero creo que hablo por la mayoría cuando digo que Dios nos sorprende con el crecimiento. Pero no nos limitemos. No pensemos que, wow, qué bueno todo lo que Dios hizo hasta acá y quedarnos ahí. No, Dios quiere ir por más. Hay mucho más todavía. Hay mucho más porque el objetivo y la misión principal de la iglesia es ir y hacer discípulos. ¿Y se acuerdan los que estuvieron cuando vino el pastor Alexis a dar a la charla de líderes? ¿Se acuerdan que él hizo un porcentaje de la cantidad de personas que representamos en todo, no solamente en caseros? Bueno, si ustedes creen que crecimos, pero queda infinito para crecer aún más. Pero no vamos a poder crecer hasta que vivamos y crezcamos en comunión unos con otros. Pero Dios promete crecimiento. Y Dios promete también fortaleza en las pruebas. Cuando vivimos en comunión, cuando entendemos de que somos una familia, entendemos que debemos ayudarnos, apoyarnos unos a otros, ya no estamos solos. Y hay un versículo muy conocido en Eclesiastés que dice, ¿no? Mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, y si uno viene a querer atacar, los dos prevalecen sobre el otro. Y Dios promete de que cuando nosotros vivimos en esa comunión, en ese vínculo de amor desinteresado y de entrega y de renuncia de unos con otros, van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir tribulación, van a venir adversidades, van a venir crisis, pero nos vamos a mantener y vamos a perseverar en Él. Amén. Él nos promete que si nosotros vivimos en comunión, vamos a poder atravesar cualquier prueba en Él. Y por último, Dios nos promete algo más a través de Jesús. Y para eso vamos a ir a Juan 17. Me encanta, Juan 17 es el capítulo en el que Jesús intercede por sus discípulos y también por nosotros. Y en el versículo 21 del capítulo 17 de Juan, vamos a leer del capítulo 20, porque me gusta pensar de que en esta oración Jesús estaba pensando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten parte en esta mañana del cuerpo de Cristo? ¿Amén?
3. El resto no es parte. ¿Cuántos se sienten parte del cuerpo de Cristo? Amén. Bien. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros vivimos en comunión, cuando entendemos esta realidad, esta ley espiritual, el impacto que se va a producir en el mundo va a ser tremendo. Pero no por nosotros, no por nuestras capacidades. Dios lo promete así, Jesús lo promete así. ¿Por qué Jesús pudo hacer todas las cosas que Él hizo? ¿Por qué pudo tener el impacto que Él tuvo? Porque Él estaba en comunión con su Padre. Jesús tampoco se mandaba solo. Jesús no tenía un ministerio individualista. Jesús estaba en comunión con el Padre. Todo lo que el Padre le decía, Él hacía, y por eso tuvo el impacto que Él tuvo. Y Dios nos promete que si nosotros tenemos comunión unos con otros, si tenemos comunión con Dios, el impacto que vamos a ver en el mundo va a ser tremendo. ¿Cuántos quieren ver eso? Amén. Vamos a poder experimentar un crecimiento como nunca antes lo habíamos pensado, como nunca antes lo habíamos soñado. Y Dios lo promete así, y Él está con nosotros, y Él envió al Espíritu Santo para que no estemos solos. Ahora yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacer una reflexión en nosotros, porque acá ya no hay distinción entre líderes, pastores, servidores, gente nueva, gente que hizo el discipulado vivencial o gente que no. Si no lo hicieron, igual háganlo, por favor, lo tienen que hacer. Pero esto es para todos y ahora estamos en un nivel de igualdad. En un nivel de igualdad. Cada uno de nosotros tiene que pensar cómo está actuando en el cuerpo. Y mientras los músicos pasan, que puedas pensar en tu interior, que puedas pensar cómo estás con la gracia que Dios tiene hacia vos. ¿Entendés que lo que vos tenés es gracia de Dios? ¿Entendés que lo que Dios te dio como don, como talento, como capacidad, es por gracia de Él? Quizás hayas que renunciar a egoísmos en esta mañana. Quizás haya que renunciar a miedos. Quizás haya que renunciar a la comodidad. ¿Cómo estamos en nuestra humildad para reconocer nuestra necesidad del otro? Quizás tengamos que reconciliarnos con alguien. Quizás tengamos que perdonar. Quizás esta mañana es una mañana para perdonar. Y el perdón trae libertad primeramente a uno mismo. Trae libertad a uno. Le permite avanzar en paz. Y el Señor quiere traer esta mañana paz entre nosotros. Quizás Dios nos está llamando a poder ser generosos, a poder entregarnos de todo lo que tenemos. A poder entender de que lo que tenemos, incluso lo económico, lo material, tampoco es nuestro, sino que es de Él. Entender el principio de igualdad, de que si yo pierdo para que el otro gane, entonces estoy ganando, porque estamos en un mismo cuerpo. ¿Cuántos de nosotros quizás haya dones, haya capacidades que todavía no han sido entregadas para bendición a otros? ¿Cuántos quizás en esta mañana tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros quizás en esta mañana tenemos que renunciar a la manipulación? ¿Cuántos de nosotros tenemos que renunciar en esta mañana a relacionarnos a través del miedo? ¿Cuántos de nosotros
en esta mañana tenemos que renunciar a relacionarnos de formas quizás tóxicas o que nos dañan? ¿Cuántos tenemos que dejarnos de relacionar de forma interesada para poder empezar a relacionarnos desde el amor y desde la renuncia y la entrega? Hay una historia que nos habla de que habían dos hermanos que vivían en granjas que estaban uno al lado de la otra. Pero tuvieron un desacuerdo y dejaron de hablarse. Entonces pasaron años que no se hablaban, por más que vivían uno al lado del otro. Y por supuesto, al no arreglar ninguna situación, cada uno se fue llenando de amargura, de resentimiento, y eso fue calando más hondo todavía. Hasta que un día, uno de los hermanos escucha que le tocan a su puerta y era un carpintero que estaba buscando trabajo. Entonces, a este hermano se le ocurrió la idea y dijo: bueno, te puedo dar un trabajo. Ves que ahí está la otra granja. Mi hermano había cavado todo un arroyo para separarlos, aún más todavía. Entonces a este hermano se le ocurrió, bueno, ya que este hombre es carpintero, está buscando trabajo, para poder hacer una visión todavía mayor, lo voy a contratar para hacer una cerca de madera. Entonces los contrató para que pueda hacer una cerca y hacer una división todavía más fuerte entre ellos dos. El carpintero aceptó, pero en lugar de construir una cerca, donde estaba el arroyo, construyó un puente de madera hermoso. Cuando salió el otro hermano y vio el puente, dice la historia que se conmovió. Se conmovió por lo que había hecho. Y con lágrimas en los ojos fue y se acercó a su hermano. Y arrepentido por todo el tiempo que habían perdido, le pidió perdón y se reconciliaron. Ese trabajo de unir puentes, ese carpintero de Jesús. Jesús está en medio nuestro. Él quiere hacer puentes entre nosotros. Él quiere que podamos vivir todo lo que Él nos enseña acá. Él quiere que lo podamos vivir, no quiere solamente que lo podamos entender, que lo comprendamos, que nos llenemos de conocimiento, que nos llenemos de intelectualidad. No. Él quiere que nosotros vivamos, que quiere que vivamos en unidad. ¿Con cuántos hermanos quizás hay arroyos entre nosotros, hay abismos que nos separan? ¿Con cuántos hermanos quizás quisimos levantar cercas para no tener que verlos, para no tener que escucharlos, para no tener que soportarlos, para no bendecirlo? Él por su lado y yo por el mío. Pero la voluntad de Cristo es tender puentes y que podamos entender de que queramos o no, estamos unidos. De que queramos o no, somos un cuerpo. Que queramos o no, cada uno de nosotros es importante y nos necesitamos. Así que yo te invito a que puedas ponerte de pie, que podamos tener un tiempo de adoración, que cada uno de nosotros podamos tener un tiempo de búsqueda a Él. El Señor quiere romper esos cercos, quiere romper esas murallas que nos dividen entre nosotros. Quiere romper esas murallas que incluso están en nuestro corazón, que no permiten sacar y desbordarnos de gracia y de generosidades hacia nuestros hermanos. Quiere romper esos muros que están dentro nuestros, que no nos permiten relacionarnos con amor, que no nos permiten relacionarnos sanamente. Quiere romper esos muros, esas cercas que están en nuestro corazón, que no nos permiten darnos cuenta de que nos necesitamos. Padre, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo traiga convicción
de esta realidad, Señor. Traiga convicción de una necesidad fuerte, Señor, de depender los unos a los otros, Señor, de entregarnos por completo sin reserva, Señor. Se activan dones, Señor, se activan gracias que vos pusiste en los corazones para dar, para bendecir, para la edificación de tu cuerpo, Señor. No una elite, Señor, no un grupo selecto de líderes formados, capacitados. Todos, Señor, cada uno de nosotros poniendo su parte para el crecimiento de la iglesia, Señor. Ansiamos ver ese crecimiento en Senda de Vida, Señor. Ansiamos ver ese crecimiento en Caseros, Señor. Ansiamos ver, Señor, ese crecimiento en cada una de nuestras familias, Padre. Pero necesitamos que despiertes corazones en esta mañana. Despierta corazones, Señor. Quita todo egoísmo ahora, Señor. Todo resentimiento, Señor, ahora, Señor. Da un espíritu de reconciliación, un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre en nosotros, Señor. Señor, te pido que hagas milagros en esta mañana.